Bueno, damas y caballeros, cordial saludo, tengan todos ustedes. Un acercamiento a la máquina de coser, a la máquina de filetear. ¿Qué hace la máquina de coser? ¿Será que la máquina de coser hace esto de filetear? Filetear parecería como si fuera un filete, que se hace un corte al ras, como una rebanada. O más bien se trata de hablar de puntadas, de pespuntes, de zigzags, de remallados, de recubridoras, de cadenetas, otro tipo de puntadas, por aquí y por allá, para hacer algo que se llama el sobrehilado, para hacer algo que se llaman los ojales, para las agujas de coser, para que entonces el transporte en el sobrehilado, para que entonces las agujas de coser hagan un tipo de hilo. Bueno, a esto nos acercamos. Una máquina de coser, por favor. Necesito una máquina de coser. Sí, una tipo 1846. ¿Cómo que una tipo 1846? Mira, es que en el año 1846 se ha mejorado notablemente la eficiencia, la productividad en la industria textil. Las máquinas de coser, demasiado domésticas, están diseñadas para ¿qué? Para que una persona pueda coser artículos individuales. Artículos individuales. Utilizado en cierto tipo por esto de puntadas, por esto de puntadas o pespuntes, que pueden ir en zigzag, sí, que pueden hacer en remallado, sí, que pueden estar recubriendo una zona, sí, pueden hacer una cadena. Mira, es que en una máquina de coser moderna, la tela se desliza por la máquina, sí, se desliza, sin necesidad de agujas, sin necesidad de dedales, haciendo la tarea más bien rápido, que si fuera una máquina de costura manual. Entonces entendemos que hay una máquina de costura manual y hay una máquina más bien moderna para coser, pero sin la necesidad de agujas. ¿Qué puede ser esto de las agujas? Ni tampoco los dedales. Pues mira que una aguja entonces viene siendo un filamento en metal. Esas agujas son filamentos de metal. O también pueden ser de cobre o otro material duro, con un tamaño relativamente pequeño. Generalmente recto. Y afilados en un extremo y en el otro extremo también acabando en un ojo, acaba una asa. ¿Para qué? Para que por el asa se pueda insertar un hilo. Entonces sabemos eso. Esto es empleado desde tiempos prehistóricos para coser. Mira, es que hay unas máquinas que hacen la tarea más bien rápido, una costura manual rápida. Entonces hay máquinas que hacen el trabajo y lo hacen rápido. Estas máquinas industriales, por otro lado, son más grandes y más rápidas, facilitan entonces una mejor producción de tejidos. Estoy ocupado, ma. Las máquinas industriales. Sí, ya sé que llegó algo, un pedido. Sí, entonces cuando puedas, o ahorita salgo yo. Bueno. Las máquinas industriales, por otro lado, son más bien ¿Recogió el grandes. agua del baño? Ya ahorita. Las máquinas industriales, por otro lado, más bien son grandes y rápidas y facilitan una mejor producción de tejidos. Las máquinas de coser pueden hacer varias puntadas rectas, en patrones. Incluyen entonces unos medios que sirvan estos medios para arrastrar. Y entonces, ¿para qué más? Para sujetar. Entonces, ¿para qué más? Entonces vas a estar haciendo puntadas rectas. Puntadas rectas. También para arrastrar, sujetar,
para mover la tela bajo la aguja de coser para formar entonces un patrón. El patrón se va a estar formando. La mayoría de estas máquinas de puntos de cadena o de cadeneta aparecen entonces cuando se va a formar un patrón. Pues mira que lo que es esto del pespunte, que es esto de la punta cadena o de la cadeneta, es un punto mecánico más común que se realiza para una máquina de coser, que sirva para entonces garantizar una mejor puntada. Esto del pespunte es como una cadena o cadeneta, es un punto mecánico, más bien algo común, más común que realiza una máquina de coser. Que sirva esto por favor para garantizar una mejor puntada. Vamos un poquito de historia, por favor. Vámonos a qué años. A los años del 1800, de los años 1800. Pues mira que esa costura está desde los años 1800. En serio, las costuras van desde el año 1800. Se hacen a mano, muchachos, desde el año 1800. Las familias entonces estaban reinventándose. Bueno, se remendaban pantalones, sí, se remiendan. Se remendaban pantalones, se remendaban zapatos y vestidos con una aguja, con un hilo. Pero la historia de las máquinas de coser no existiría sino solo en el antiguo arte de coser a mano. Al principio solamente era coser a mano, el cual existía a más de 10.000 años, cuando las primeras agujas se hicieron con huesos o cuernos de animales. Este hilo hecho de tendones de animales. Mira que las primeras agujas más bien eran huesos de animales. Mira que el primer hilo eran más bien los tendones de los animales. ¿Cómo puede ser esto? Un tendón, como si fuera la primera hilo. Mira, es que esos tendones de las bandas de tejidos conectan dos extremos de un músculo. Mira, entonces la labor del tendón es que conecte los dos músculos de un extremo al otro extremo. Y esto será unido por el hueso. La función entonces del tendón es transmitir la fuerza generada por un músculo al hueso para producir un movimiento articular. Mira la importancia del tendón, que es más que todo conectar la fuerza de un músculo hacia lo que es el hueso. Entonces se transmite la fuerza del músculo al hueso, que produce un movimiento articular. Este tendón está formado por escasos números de células. Aunque, mira, la primera patente para una máquina de coser, para puntos de cadeneta, se le conocía se le concede al panameño, el señor Álvaro Alvarado, en el año 1790. Esta estaba tomando ya una forma con un diseño para coser pieles. Ya se podía coser pieles. En el año 1790 ya el señor Alvarado pensaba en coser pieles y telas, y usaba un único hilo formado con una punta en cadena. Mira que 35 años entonces, antes también el ingeniero alemán Charles Friedrich Wiesenthal ya había afincado en Inglaterra. Ya se le había ocurrido la primera patente de aguja de coser, adaptada a una máquina, esa aguja de coser. Sí, esa aguja de coser que es el filamento metálico y que tiene un ojo para insertar ahí el hilo por el ojo. Esto es desde tiempos prehistóricos, muchachos. Más adelante veremos la máquina, la Singer, marca Singer Starlet. Sí, la Singer. Es que la Singer es una empresa fabricante de máquinas de coser estadounidense. La Singer, como la cantante.
Singer en el año 1851. Pues entonces estamos hablando del señor Isaac Merritt Singer con el abogado neoyorquino Edward Clark, principalmente conocido por sus máquinas de coser. Con su empresa, su marca Corporation, Singer Corporation, iban a sorprender en el año 1851 a todo el pueblo neoyorquino. Los neoyorquinos, claro, con su empresa fabricante de máquinas de coser. Ya a los neoyorquinos les gustaría entonces estar cosiendo en el año 1851. No en vano entonces sacaron una empresa adelante de máquinas. Oye, pero ¿qué estructura de máquina puede ser una máquina de coser? Se va a componer por una base en la cual se van a estar apoyando el brazo de la máquina. Es un brazo. En la base se encuentra un mecanismo para el arrastre de la tela, mover la tela de un lado para otro. En el brazo se encuentran entonces mecanismos de movimiento de aguja. El brazo va a ayudar a que la aguja se esté moviendo con un mecanismo de movimiento. Por si fuera poco, también, por fuera están las poleas, que determinan la tensión del hilo, esas poleas. O sea que no solamente es un brazo que encuentra la facilidad para mover una aguja, sino que por fuerita están unas poleas que, siendo